Bienvenidos y bienvenidas a Charlas con Líderes Sociales. Yo soy Ingrid Hernández Arrieta Bosch y el día de hoy vamos a entrevistar a Javier Zuraski, abogado, doctor en Relaciones Internacionales con gran experiencia y del más alto nivel dentro del sistema de las Naciones Unidas, del multilateralismo y además un gran conocedor y seguidor, evaluador de la implementación de la Agenda 2030. Damos inicio a la entrevista. Javier, muchísimas gracias por este espacio, por conceder la entrevista. Eres una persona con una trayectoria profesional muy sólida en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo, del multilateralismo. Has estado impulsando e involucrado en diferentes procesos de reforma, de reestructuras de las Naciones Unidas. Y ahora, pues indudablemente, mi primera pregunta, Javier, es y además también porque en tus diversas publicaciones has estado analizando y siguiendo muy de cerca esta reforma en la que se encuentra el sistema de las Naciones Unidas, coincidiendo con los 80 años de su conformación, y la verdad que haces un seguimiento muy detallado, pero al mismo tiempo también muy crítico, ¿no?, de este proceso de reforma. Entonces, cuéntame, Javier, ¿cómo estás valorando tú este proceso en el que se encuentra ahora la ONU? Bueno, para entender un poco la valoración que hago del proceso, creo que es necesario empezar por abrir un poco el lente y mirar un poco la película completa en la que se inscribe el actual proceso de reforma. Las Naciones Unidas tienen un problema permanente, prácticamente desde el momento en que nacieron, de financiamiento. El financiamiento siempre ha sido un arma política que los estados que financian con más cantidad de recursos las Naciones Unidas han utilizado en contra de la organización o como forma de presión de la organización cuando lo han considerado oportuno, por entender que la ONU estaba metiéndose en sus terrenos, en sus campos particulares, en sus propios cotos de caza. Esto es histórico, nada nuevo en esto. Hace unos años atrás se firmó un compromiso de financiamiento entre estados y la Organización de las Naciones Unidas, donde las dos partes asumían una serie de responsabilidades. Los estados, principalmente responsabilidades que tenían que ver con pagar en tiempo y forma, pero también con otra realidad que afecta fuertemente el funcionamiento de la ONU, que es los fondos que los estados pagan anclados específicamente a ciertos temas, proyectos o países, los fondos marcados. Es una de las grandes formas de contribución. Un Estado brinda dinero, pero dice: yo te doy este dinero solo para que te lo gastes en el tema de equidad de mujer. Sí, o te doy este dinero. Exacto. Sea por tema, sea por destino geográfico. Los fondos generales, el core, es muy pequeño. Y los fondos generales son los que en realidad le permiten a la ONU hacer su propia política y decidir en qué quiere invertir y qué es prioritario. Como parte de este acuerdo que se firmó ya hace unos años, te decía, los estados se comprometieron a usar más fondos core, a aportar más a los fondos centrales, generales, y las Naciones Unidas asumieron una serie de compromisos de gastos y reporte. Lo cierto es que ambas partes incumplieron sus compromisos. No solo los estados, la ONU tampoco cumplió con sus compromisos respecto de transparencia y reporte de gastos y gestión financiera. Por lo cual ahí hay culpas repartidas, digo. Este es el primer marco a tener en cuenta para entender lo que está pasando en la ONU. El segundo marco es más conocido, es la llegada al gobierno de Trump, que propone un nuevo esquema de orden y financiamiento mundial, digo, no solo para las Naciones Unidas, ya sabemos todo el tema de las tarifas. A ver, básicamente Trump lo que está planteando es: el libre comercio ya no nos funciona, con lo cual queremos ir hacia otro lado. Y esto implica recortar gastos que considera superfluos, como todo lo que tenga que ver con cooperación internacional. El cierre de USAID, digo, ha sido muy claro en este sentido también.
Lo que ocurre es que el cierre de la canilla de aportes, el grifo que no deja ya salir recursos del gobierno de los Estados Unidos, no solo afecta a Naciones Unidas, afecta a apoyos que recibían muchos países. Tenemos el caso de la OTAN en seguridad en un momento muy crítico por lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania y en Palestina también. Y en otros lugares del mundo, y entonces otros gobiernos envueltos en esta rueda, que se va haciendo cada vez más grande, una bola de nieve, lo que hacen es decir, bueno, necesitamos cambiar nuestra propia ubicación de recursos, porque necesitamos incrementar, por ejemplo, los recursos militares. Y como siempre ha pasado a lo largo de la historia, cuando hay que recortar recursos de algún lado, se recortan primero los recursos de la cooperación. Entonces se genera en realidad una reacción en cascada, y dentro de esos recortes entra todo lo que tiene que ver con, en general, los aportes no obligatorios a Naciones Unidas, salvo en el caso de Estados Unidos, que también está jugando con el no pago de los obligatorios. Y entonces, bueno, empezamos a tener un problema, o el problema que siempre existía, y que es recurrente, se agrava más de lo que es normal. No es la primera vez que esto pasa. Por ejemplo, le tocó lidiar con una situación relativamente similar a Javier Pérez de Cuéllar a fines de los años 80, en paralelo con todo lo que fue el proceso de Washington. Del consenso de Washington, vivimos una situación bastante similar dentro de Naciones Unidas. Esto es recurrente, esto hay que tenerlo en cuenta, esto es recurrente, solo que esta vez es muy grave. Es muy grave por el momento político, por la falta de apoyos que existen hacia el multilateralismo. Digo, se conjugan elementos financieros con elementos políticos y es una situación muy grave. Y la solución o la respuesta de Naciones Unidas viene de la Secretaría General principalmente, y de la idea de aprovechar los 80 años de las Naciones Unidas, algo que ya estaba previsto, la celebración, para lanzar lo que ellos dicen es un proceso de reforma, UN80, ONU 80, y que yo digo que no es un proceso de reforma. Es un brutal proceso de recorte sin ningún tipo de previsión o de raciocinio lógico detrás, más que decir, tenemos plata solo para esto, el dinero nos alcanza para menos, necesitamos echar gente y reducir programas, e incluso posiblemente reubicar oficinas. Pero esto es lo que ya está en marcha. Pero Javier, una pregunta, te interrumpo, porque además en este proceso, en consecuencia, ¿no? Entonces la ONU reacciona de esta manera, entonces es una reforma reactiva. Y la pregunta es, y al ser una reforma reactiva por todo esto que está sucediendo Trump y todo este escenario que acabas de describir, pues nuevamente nos encontramos con esta ONU más política, muy condicionada también, ¿no? Para no perder, pues todos estos, para no perder recursos financieros. Absolutamente, muy condicionada. Se agregan condiciones particulares. Recordemos que en meses nada más termina su segundo mandato, el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. ¿Y qué pasará? Y él, en principio, no quiere dejar como legado unas Naciones Unidas con respirador artificial. Entonces aparece que creo que se cruzan también temas de pretensiones personales y de perfiles políticos, ¿no? Porque él es un político, él fue primer ministro de Portugal, sigue teniendo intenciones políticas más allá de su mandato como secretario general, y esto puede ser un golpe también en términos de su carrera política personal. Entonces, bueno, hay tantas cosas que se están mezclando en este caso, pero uno creo que le toca tomar la perspectiva de cuidar el multilateralismo y cuidar a las Naciones Unidas. Eso es lo que a mí me importa, digo, dentro de este marco. Perdona.
No, decía, a mí, mi preocupación es esa, ¿no? Cómo se sienta, cómo se pueda sentir el actual secretario general o su equipo. Porque de hecho esto lo que está generando es que se sienta mal mucha gente, que son los empleados en el terreno de las Naciones Unidas, que están ya hace meses sin certeza sobre qué va a pasar con ellos, con sus cargos, con sus lugares de vida, donde se han movido con sus familias, y que son en realidad los que llevan el trabajo de la ONU más práctico y donde la ONU hace diferencia. La ONU no hace diferencia en el piso 38 de Nueva York, la ONU hace diferencia cuando baja al terreno. Y entonces los trabajadores en el terreno son hoy los que más están sufriendo todo este desarreglo que se disfraza de reforma cuando, insisto, para mí no lo es. Reformar algo implica que vos querés cambiarlo para llegar a algún lado. Tiene un sentido detrás. Una reforma tiene un sentido detrás, tiene objetivos, tiene pasos, tiene razones para darlos. Este proceso de ONU 80 claramente es un proceso de mera adaptación a una realidad económica, no de reforma. ¿Crees, y comentabas parte de esta reforma, pues por así decirlo también, de esta desesperación? ¿Crees que si finalmente cambian las oficinas centrales a África? Estaban mencionando, ¿verdad? Hay muchas... está todo muy desordenado porque, vuelvo a lo mismo, es muy difícil pensar una reforma si no sabes para qué estás haciendo la reforma. Si asumieran que la reforma es plenamente una cuestión de adaptación financiera, entonces uno diría, bueno, no es una reforma, es una adecuación a un presupuesto disponible. Y entonces uno sería el camino que uno puede esperar recorrer. Pero cuando te dicen que es una reforma y que lo que va a ser diferente este intento de reforma de intentos anteriores es que tenemos más capacidad de inteligencia artificial hoy, que nos permite trabajar mejor con los datos, es un absurdo y un disparate, porque el fracaso de los procesos de reforma anteriores no tuvieron que ver con errores de cálculo, tuvieron que ver con falta de voluntad política y con falta de conducción. Entonces, que me digan ahora que un secretario general que está a meses de irse va a poder llevar adelante un proceso de reforma porque tiene mejores datos, es casi una falta de respeto a la gente que piensa en el sistema. Javier, ¿y quién se beneficia de este escenario? ¿Hay algún actor que se esté beneficiando de esta falta de confianza de la ONU, de una ONU fragmentada políticamente, de una ONU con menos recursos? Sí, claramente todos aquellos que apuestan en contra de un orden multilateral, todos aquellos que creen en las soluciones individuales, más toda una línea que vemos crecer en América Latina y el Caribe fuertemente, pero en todo el mundo, que es una línea política más orientada hacia lo que tradicionalmente llamábamos derecha. Hoy creo que los términos de derecha e izquierda hay que usarlos con mucho cuidado, pero más orientada a lo que tradicionalmente llamábamos políticas de derecha, en donde se cree mucho más en la solución nacional y hay una alta negación de la capacidad de la acción en conjunto para resolver problemas globales. Y eso cuando nos llegamos al disparate de jefes de Estado y de gobierno que son negacionistas del cambio climático. Digo, estamos a nada de tener un jefe de Estado y de gobierno o un ministro que sea terraplanista. Estamos a nada de eso. Entonces uno dice, bueno, entonces con estas capacidades políticas, ¿qué mundo están pensando? ¿Y quién se beneficia? Precisamente esa gente, digo, la que cree que tiene algún derecho propio sobre el mundo o sobre ciertas poblaciones porque la han elegido en un momento, la que tiene unas lecturas muy miopes de futuro, y fundamentalmente aquellas a las que no les importan los demás.
A ver, porque ya estás introduciendo la IA, la inteligencia artificial, la generación de datos, y es justamente mi siguiente pregunta, porque eres una persona que estás analizando muy de cerca, investigando la IA y qué está pasando. Entonces, también en tus análisis tú demuestras cómo, pues de alguna manera, esta crisis de las Naciones Unidas también está muy relacionada con la inteligencia artificial, y quiero entender, leyendo tus artículos, que está muy relacionada a una lucha por el control de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas quieren liderar ese control de la gobernanza de la IA, ¿es así? Y lo está consiguiendo, inclusive, ¿cuántos actores hay entonces en este mismo tablero? ¿Qué está pasando con la IA? No es que Naciones Unidas quiera controlar el proceso porque sabe claramente que no puede hacerlo, pero Naciones Unidas pretende ser el centro donde, como es su cometido como organización, pretende ser el centro donde los países puedan cooperar para encontrar algún esquema que permita establecer un modelo de gobernanza de la inteligencia artificial, más allá de incluir el uso de la inteligencia artificial en muchos de sus programas y trabajos por parte de la propia Organización de las Naciones Unidas. Pero yo estoy también convencido de que hoy estamos siendo testigos de los primeros rounds de una pelea que va a definir el futuro mundial por muchas décadas, si no siglos, que es quién va a liderar y quién va desde este liderazgo orientar hacia dónde se va a mover la inteligencia artificial. Digo, lo que conocemos nosotros y conocimos en los últimos siglos como mundo en desarrollo, o mundo desarrollado, subdesarrollado, o cualquier otro nombre que le hayan querido poner para no herir susceptibilidades, pero todos sabemos de qué hablamos, es un mundo que nació por una distribución de recursos básicamente financieros. Digo, recursos que hicieron posible que algunos países se industrializaran y otros no lo hicieran, otros resultaran ser proveedores de recursos naturales, una división internacional del trabajo, si se quiere. Y entonces los países industriales fueron los países desarrollados, los países no industriales fueron los países en desarrollo, y incluso se habló al inicio de la historia de las discusiones sobre el desarrollo de la industrialización como solución a los problemas del subdesarrollo. Yo creo que estamos viendo cómo se proyecta una dinámica igual, pero respecto de la inteligencia artificial. Vamos a tener países ricos y capaces en materia de inteligencia artificial, que son los que van a liderar el mundo, los países desarrollados de los siglos que vienen, y los que se queden fuera de la capacidad de manejar esos temas van a ser los países subdesarrollados de los próximos siglos. Digo, el rol que hoy cumple la industrialización lo va a cumplir el acceso a las tecnologías de inteligencia artificial. Y con la IA, Javier, con este desarrollo de la IA, seguimos con este mismo modelo tradicional de los países del norte, países más avanzados, países del sur, menos avanzados. ¿También va a ser así con la IA? Este modelo es bastante más complicado que el modelo norte-sur tradicional como lo teníamos. En primer lugar, lo que tendríamos que marcar es que hay tres grandes contendientes, con cada uno impulsando su propia visión de lo que debe ser la gobernanza y el tratamiento que se le dé a la IA. Para ponerlo en términos muy rápidos y muy sencillos, Estados Unidos con una visión de la IA liderada por el mercado, no trabas, hagan lo que quieran, acá lo importante es que avancen, y cualquier traba que se ponga lo que va a hacer es retrasar el progreso de la IA. En el lado opuesto, exactamente opuesto, encontramos a China, que tiene un proyecto de una IA fuertemente centralizada por el Estado, el control muy fuerte del Estado sobre cualquier actividad relacionada con la inteligencia artificial. No casualmente China y Estados Unidos son los dos grandes contendientes en la geopolítica mundial. Digo, esto es una expresión más, pero yo diría que de las más importantes de la pelea entre dos países que se disputan el poder mundial. Y en el medio queda siempre Europa.
Digo, es un clásico que busca, por un lado, acercar partes, pero se siente occidental y tiene una mirada occidental del mundo principalmente, y que es la única región que se ha dado una legislación completa sobre inteligencia artificial a través de la ley de IA de la Unión Europea, pensada para entrar en vigor por segmentos. Ya entró en vigor el primer segmento, y que lo que propone fundamentalmente es regular teniendo como variable principal el riesgo. Cuando se trate de IA que puedan ser más riesgosas, entonces las condiciones para crearlas, producirlas, implementarlas y ponerlas a disposición del público se hacen más duras, y las sanciones en caso de que se produzcan daños también. Cuando se trata de IAs con menos potencialidad para crear riesgo, bueno, entonces los procesos de despliegue son mucho más simples dentro de lo que establece la legislación europea. Pero esos serían como los tres grandes modelos en disputa. Es que justo ahora que estás comentando también, ¿no?, esta regulación, este control de la IA, Javier, también nos la hemos encontrado aquí, la IA. Te guste o no te guste, aquí está la IA, ¿no? Y también las regulaciones, los controles, las sanciones, nos lo vamos encontrando, ¿no? Son decisiones que se van tomando y nosotros aquí, la ciudadanía, pues vamos viendo, pero pues obviamente desde un punto de vista muy, la ciudadanía nos lo estamos encontrando. Y no sabemos tampoco bien, no hay una certidumbre, ¿no?, de qué nos presenta verdaderamente la IA, y a muchos niveles, no únicamente al nivel político, ¿no? También está teniendo muchísima fuerza también para posicionar o para unir o para enfrentar ciudadanía en torno a muchos debates políticos. ¿Qué opinión tienes tú de la IA? La IA es una herramienta. Ajá, sí. La inteligencia artificial es una herramienta poderosísima. Tiene algunas características que son muy particulares. Yo destaco siempre, porque me parece que es muy importante, que es una tecnología que se creó y se desplegó hasta hacerse masiva sin participación protagónica de los estados. Y en este sentido me resulta muy difícil encontrar otra, porque se habla un poco a veces para compararlo de Internet, pero Internet nació de la tecnología militar de un estado en particular, ¿no? Como ARPANET, que luego se convirtió en una tecnología civil. La inteligencia artificial para mí es la primera tecnología que puedo identificar que crece por fuera del Estado, y esto significa que no necesita de los recursos del Estado y que el Estado no puede regular. Pensemos en los viajes espaciales. Sí, hoy hay participación del sector privado en lo que ya llamamos el turismo espacial, pero la industria espacial solo pudo desarrollarse porque el Estado se metió en eso y fue un protagonista. Cuando se creó se creó la generación de energía eléctrica, podíamos empezar a tener energía eléctrica, fue necesario que el Estado invirtiese fuertemente para que la electricidad llegara a las casas y en la construcción de un alumbrado público eléctrico. En el caso de la IA, el Estado tiene un rol muy secundario. Y esto pasa por primera vez en la historia, y es una tecnología tremendamente potente, que el Estado lo que hace es aprovechar, al igual que podemos aprovecharla nosotros porque está en todos lados. Y aprovechar la tecnología puede significar cosas muy diferentes para una persona, para un grupo de personas, para un Estado, porque la IA es una herramienta y la intención detrás de esa herramienta la va a poner quien lo use. Entonces, utilizando IA yo puedo crear un arma autónoma capaz de asesinar, y utilizando IA yo puedo escribir poesía, o crear material de estudio para mis estudiantes en la universidad. Manipular la opinión pública también. Todo es posible.
todo es posible, el tema de las noticias falsas, las fake news, el tema de lo que ya conocemos como la publicidad absolutamente individualizada que la IA permite, es decir, la IA maneja los perfiles de las personas y frente a un proceso de votación se comunica con cada una de las personas para decirle exactamente lo que esa persona quiere escuchar para votar a alguien. O sea, tiene tantos mensajes políticos como personas hay, que no son en última instancia mensajes políticos reales, porque lo que te está diciendo es lo que quieres escuchar para convencerte de que votes, sin que haya una política por detrás de eso. Lo que hay es una captación de voto, no una política detrás del voto que te piden. Entonces, el tema de la IA cambia fundamentalmente las reglas de juego del poder internacional, pero también a un nivel mucho más pequeño, tensiona la democracia, tensiona los grupos. Digo, nosotros hablábamos muchas veces de cómo las redes sociales crearon burbujas de pensamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno en las redes se encuentra con los que piensan lo mismo que uno y entonces refuerza. El algoritmo va reforzando tu pensamiento. Exactamente. Con la IA pasa lo mismo, pero de manera menos obvia. Cuanto más uno trabaja con una IA, con una en particular, cualquiera, pensemos en los modelos de lenguaje, cualquiera, ChatGPT, Perplexity, Gemini, el que sea. Cuanto más tiempo y uno trabaja con el sistema, más información obtiene el sistema de uno y más tiende a responder en el sentido que uno espera como respuesta. Entonces produce otra vez una suerte de reafirmación. No exactamente igual a las de las redes sociales, pero vuelve a producir un sentido de reafirmación de lo que uno cree que es bueno, cree que es correcto, cree que debe ser. Desde un lugar de una supuesta objetividad dada por un algoritmo, claro. Con lo cual, si lo dice una persona lo puedo discutir, pero si lo dice un algoritmo es objetivo y es cierto. No es así, digo, para que quede bien claro, no es así, pero esta es la sensación que tenemos respecto de lo que ocurre, y creo que eso ayuda a entender el mundo de hoy. Digo, podemos hacer el camino al revés. Nosotros vemos cómo las sociedades se polarizan cada vez más, como el diálogo entre visiones políticas va desapareciendo, se vuelve prácticamente imposible, y creo que por lo menos en alguna medida esto está producido por las redes sociales y por la IA, porque no discutimos, no tenemos más oportunidades para discutir. O estás de acuerdo conmigo o nos peleamos, pero no hay una cosa intermedia. ¿Y qué puede contrarrestar entonces esta fragmentación? ¿Ya hay buenas prácticas o de qué manera se puede como paliar esta consecuencia, ¿no? Lo que está provocando de mundos tan enfrentados y tan poco comunicados entre ellos. Mira, yo creo que la solución va de abajo arriba, como todas las soluciones a los problemas importantes. Son muy extraños los casos de un Gandhi, un Martin Luther King, y siempre ocurren cuando hay caldo de cultivo social que les dé lugar, ¿no? Entonces, yo creo mucho más en las soluciones sociales que salen desde abajo que en las de iluminados que conducen a los pueblos hacia algún lugar. En ese sentido, creo que el gran desafío para todos y todas es entender qué es lo que tenemos en la mano, porque todavía la mayor parte de las personas no entiende qué es lo que tiene en la mano cuando se acerca a la IA. Le parece divertido que pueda hacer un videíto, le parece divertido mantener una charla con ChatGPT, se ríe con una fotografía retocada, se asombra o se indigna cuando aparece algún caso de, no sé, una IA que se usó para desnudar mujeres y publicar fotos, pero no entendemos qué es lo que tenemos entre las manos. Entonces creo que lo primero es que cada uno y cada una haga ese esfuerzo por entender realmente qué es la IA, por sacarla, bajarla de ese lugar casi santo y objetivo donde se la ha puesto, y entenderla simplemente como una herramienta más de la que se ha hecho la humanidad, tremendamente potente,
y que en realidad nos obliga a desmistificar muchas cosas a las que estábamos acostumbrados durante siglos, y ahí viene el problema, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial es creada por los seres humanos, no hay problema. Pero inteligencia, ¿qué diablos es? ¿Piensa la máquina? ¿Realmente piensa la máquina? ¿Cómo convenzo a alguien que tiene una charla profunda, incluso en temas personales, con ChatGPT? Que en realidad ChatGPT no entiende lo que le está diciendo, que simplemente está combinando palabras aplicando un logaritmo. Eso es inentendible para la mayoría de las personas, escapa a nuestra lógica, y es así. Y entonces, Javier, ¿qué piensas? Creo que ha sido en Albania que acaban de nombrar una ministra, ¿no? Completamente IA, hecha por la IA. Sí, eso es un poco de publicidad que se hizo Albania, que es un lugar donde se trabaja fuertemente con temas de IA en el sector público. La IA aplicada al sector público y a las políticas públicas es todo un capítulo aparte dentro del marco de la inteligencia artificial. En realidad lo que ellos han creado no es una ministra, por más que la presenten así por temas de marketing. Eso es y fíjate que es una ministra anticorrupción, porque lo que ellos crearon es un sistema de IA, que ya hay muchos, que está entrenado para detectar fraudes, y en este caso fraudes públicos. Okay. Maneja datos y puede ver parámetros que las personas no llegamos a identificar, que hacen posible detectar fraudes al fisco. Y entonces le han declarado ministra anticorrupción. Es un programa como los que ya hay muchos, que sirven para justamente control, en este caso de la corrupción, ¿no? Estudiando parámetros y cruzando informaciones. Okay. Nada que ver con este marketing, ¿no? Nada que ver con este marketing, más aún, el programa, la información sobre el programa a la que he podido acceder hasta el momento, lo que me va dejando claro es que es una IA de lo que llamamos de caja negra. Hay dos grandes tipos, de programas de IA. Los de caja blanca son aquellos programas que nosotros podemos entender plenamente. Nosotros le damos una entrada, procesa el programa y nos da una salida, y nosotros podemos entender qué es lo que el programa hizo. Sabemos cómo llegó a esa salida, podemos seguir, hacer todo el trazado. Los de caja negra son programas que nosotros le damos a la IA una información, nos da una devolución, pero no podemos entender qué es lo que hizo. No sabemos. Okay. Cómo llegó a ese resultado, no lo sabemos. Porque va más allá de lo que nosotros podemos calcular. Tiene una capacidad de cálculo más grande. Puede cruzar variables que nosotros normalmente no cruzamos, encontrar patrones que nosotros no encontramos, pero como no los conocemos, no podemos explicarla. Y entonces, lo que está haciendo Albania ahora, también esto es parte de su marketing, es poniendo como ministra anticorrupción a una IA de caja negra. Es decir, una IA que va a tomar decisiones que no vamos a poder explicar. ¿Por qué esa IA dijo que tal persona posiblemente se encuentre cometiendo un fraude? ¿Cómo llegó a eso? Lo dijo la IA. Es la nueva forma de la palabra santa. Lo dijo la IA. Es increíble, ¿no? Como hacia dónde estamos yendo. Hay igual ya casos, lo de Albania no es lo primero. Hay varios casos interesantes que en general en el campo los usamos para jugar, pero Arabia Saudita, por ejemplo, fue el primer país en darle ciudadanía a un robot, ya hace varios años atrás. Con su documento y su pasaporte. Y uno dice entonces, bueno, ¿dónde tendríamos que poner los límites? ¿Qué es lo que corresponde y qué es lo que no? ¿Puede un robot tener ciudadanía? Tal vez decidamos que sí. Yo no estoy tomando la posición, puedo tomarla, no lo estoy haciendo. Bueno, lo que estoy diciendo es que no podemos dejar de discutirlo. Pero este ejercicio de cuestionar, ¿no? Verdaderamente es necesario, hacia dónde vamos, qué puerta nos está abriendo esto. Tendencias. Por eso a mí me preocupa mucho que la gente no entienda. Claro. Porque creo que eso nos convierte no solo en seres
fáciles de manipular a través de la inteligencia artificial, sino en cómplices de nuestra propia manipulación, de alguna manera. Y no entramos en el tema de los datos en particular, ¿no? En cómo nosotros le regalamos datos, que es lo que necesita la inteligencia artificial para seguir desarrollándose. Digo, todo el edificio de la inteligencia artificial se apoya en dos columnas: poder de cómputo y datos. Todo el edificio se sostiene en esas dos columnas. El poder de cómputo está creciendo de una manera exponencial. Y los datos también, sobre todo a partir de Internet, digamos, y la cantidad de información y de interacciones que tienen lugar en Internet, que son captadas por empresas. Ninguno, yo tampoco, ninguno lee completos los contratos cada vez que le dicen, cada vez que decide descargarse un programa. No, jamás. Además, porque no podríamos hacerlo, Hay estudios de cuánto te llevaría y te pasarías la vida leyendo. Sin entender la mitad, ¿no?, de lo que lees. Absolutamente. Entonces, y además con la empresa teniendo derecho a cambiarlo en cualquier momento. Entonces, bueno, en realidad nosotros creemos que estamos usando programas gratis y no son gratis. Solo que no lo estamos pagando con moneda, lo estamos pagando con nuestros datos, que es lo que luego permite, esos datos se convierten en moneda cuando son integrados en un programa de inteligencia artificial que una empresa vende. Lo que estamos haciendo es intermediando. La empresa se intermedia entre nuestros datos y la monetización de esos datos. No es gratis usar un programa gratis. Lo estamos cambiando por una mercancía que todos tenemos, que es intangible, que no se ve, que nunca la percibimos como algo demasiado valioso, y ahora resulta que, bueno, ya hace años se dice que los datos son el nuevo petróleo, como para tener una idea de cuánto de valiosos son. Sí, claro. Javier, hablamos ahora de medio ambiente, que creo que también la IA por ahí también puede aparecer, y es porque no ha habido un consenso para avanzar con el Tratado Global contra la Contaminación Plástica. Es muy difícil de explicar, pero muy fácil de entender. Si uno piensa que a la última reunión donde se debía haber aprobado el tratado, las empresas que producen los insumos de la industria del plástico, entre ellas las industrias petroleras, tuvieron más de 200 lobistas en la sala, uno logra entender rápidamente por qué se cayó el tratado. Hay unos... uno no es consciente de los intereses económicos que hay detrás del uso del plástico y del poder de las empresas que están detrás del uso del plástico. Solo para que tengan una idea, toda la industria petrolera está envuelta ahí. Toda la industria petrolera. Y entonces, claro, uno está, cuando se mete ahí, está jugando con intereses que mueven millones y millones. Y hay países hoy especialmente que están mucho más inclinados a escuchar a la empresa que a pensar en el largo plazo o como decíamos, ¿no? Ya tenemos presidentes que niegan el cambio climático. ¿Qué podemos esperar que pase en una conferencia sobre el tema de contaminaciones por plástico? ¿Y hacia dónde nos lleva este fracaso? Ojalá que hacia un refuerzo de las negociaciones, pero el tema acá es, bueno, un tema que cruza lo ambiental y que creo que cruza la inteligencia artificial también, y ahora, por lo que hablábamos al comienzo, cruza otros procesos de Naciones Unidas también. Hace años que venimos discutiendo qué soluciones necesitamos para ciertos problemas que tiene la humanidad. Ya conocemos qué soluciones necesitamos. No es que no sabemos qué hacer, ya sabemos qué hacer. Lo que no podemos es hacerlo. Nos falta la capacidad de hacerlo. Y esto tiene que ver con toda una construcción axiológica que a nivel mundial de qué es lo prioritario y qué no es.
Y entonces mientras no podamos entrar a sacudir esa axiología, mientras no podamos empezar a mover esas prioridades de valores, que en última instancia hacer política es elegir valores, decidir desde qué lugar uno mira al mundo y actuar en consecuencia. Entonces tenemos, digo, el gran problema hoy de que conocemos las soluciones, no podemos lograr implementarlas y el tiempo nos está apurando como nunca. En general, los procesos de cambio cultural son procesos largos. Y largo significa que ocupan varias décadas. Se han dado distintos a lo largo de la historia. El problema que tenemos hoy es que necesitamos un proceso de cambio cultural, pero ya no tenemos el tiempo que requiere un proceso de cambio cultural tradicional. ¿Cómo cambiar al mundo rápido es el problema ahora? No solo cómo cambiar al mundo. Porque ni la evolución de la IA descontrolada, ni el cambio climático, ni muchos otros elementos que podemos poner en discusión nos esperan. No nos dan el tiempo que teníamos hace 30, 40, 50 años. Se han agravado y se han acelerado. Entonces, el problema hoy es cómo ponernos en acción. ¿Qué va a pasar con el tratado de plásticos? Y yo creo que depende mucho de cómo se define esta pulseada entre discusión teórica y acción. Si conseguimos dar ese paso, si en algún momento conseguimos dar ese paso, y se ha dado en otras circunstancias, si en algún momento conseguimos dar ese paso y las cosas después cambian rápidamente porque sabemos exactamente qué hacer y tenemos las herramientas para hacer lo que haya que hacer. No vamos a tener que inventar nada, vamos a tener que cumplir con lo que tantas veces dijimos que queríamos hacer, simplemente. Voy a hacer una reflexión contigo ahora, una reflexión en voz alta. Siento también, ¿qué opinas tú? Ahora es algo prioritario en todas las agendas, medio ambiente, ¿no? Lo que en los 80 o en los 90 era el combate contra el hambre. Ahora es medio ambiente, también el empoderamiento de la mujer. Creo que cuando hablamos de estas prioridades, que sin duda lo son, pero que a veces encontramos fracasos, no abona. Hay países con mucho oportunismo, ¿no? Entonces ahora, bajo el paraguas del medio ambiente, se justifica mucho uso de recursos o inclusive se busca mucho financiamiento, pero que luego verdaderamente no es en pro de un mundo más sostenible y más verde, sino que es más en pro de unos intereses propios de ese país que se aleja de algo más loable, ¿no? Y lo mismo sucede también bajo la premisa del empoderamiento de la mujer, o lo que antes era, pues eso, ¿no? La lucha contra el hambre, u otras banderas que se han ido poniendo sobre la mesa para unir esfuerzos. ¿Tú percibes lo mismo también? Yo creo que lo que se está haciendo en temas como medio ambiente, y pasa lo mismo en derechos humanos, y pasa lo mismo en varios otros otra vez, lo que se está haciendo es intentar tapar el sol con una mano, con un dedo. Entonces, claro, yo puedo invertir, incluso pues una enorme inversión, en temas de medio ambiente y desarrollo de energías limpias. Pero si la corriente mundial va en otro sentido, si las dinámicas con las que se mueve el mundo tienen la producción de contaminación y desechos, entre tantas otras cosas, ¿no? Como un patrón propio del sistema, no como una falla del sistema, sino como un patrón propio del sistema, estamos en la misma situación que con la pobreza. Digo, el FMI, el Banco Mundial, la cooperación internacional, todos pueden hacer su mayor esfuerzo, suponiendo que lo hagan, pueden hacer su mayor esfuerzo, pero si vivimos en un mundo que por sus dinámicas crea pobreza, entonces, si no cambiamos esas dinámicas de fondo, todo lo demás resulta ser mero parche, mera solución de momento. Y ahí nos metemos con otro tema que es muy relevante para pensar, creo yo, el mundo y la política internacional del día de hoy, en la actualidad, que es el tema de cómo estamos estructurando agendas. Hace muchos años ya que la agenda internacional de lo urgente se ha impuesto sobre el total de las discusiones internacionales.
cuando hasta los años 60, 70 convivía la agenda de lo urgente con la agenda de lo estructural. Hoy nadie discute lo estructural. Estamos simplemente discutiendo qué acciones urgentes tenemos que tomar para que la situación no sea peor mañana. Pero si no discutimos lo estructural, no estamos cambiando las causas de raíz de los problemas que tenemos. Y la agenda de la urgencia se lo ha comido todo. No han dejado espacio para pensar las estructuras y los procesos de más largo plazo y más profundos, que son los que en última instancia dieron origen a esas urgencias. Y entonces nos pasamos la gestión de lo internacional tapando urgencias, sin cambiar las condiciones que las crearon. Es una locura. Es así, es tal y como tú lo comentas, es así. En fin, Agenda 2030, pregunta que es un must. ¿Qué opinas de la Agenda 2030? Hay una élite que controla el mundo, la Agenda 2030 tiene letra pequeña, hay países abiertamente, ¿no?, que la rechazan, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, a nivel global, ¿no? Hay dos corrientes muy fuertes. Y tú has estado muy de cerca, sigues muy de cerca la Agenda 2030, cómo se implementan los resultados, avances, etcétera. ¿Cómo vamos para el 2030? Y pues realmente si tiene letra pequeña la Agenda 2030. Qué complicado. Perdón, qué complicado responder eso, porque yo soy profesor en una universidad aquí en la Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata. Y siempre digo que no me da miedo ni me preocupa que un alumno o alumna no entienda algo que estoy explicando. Siempre puedo encontrar caminos diferentes para dar una nueva explicación, buscar un rodeo diferente, usar palabras distintas, metáforas, lo que fuese. Mi miedo siempre es estar frente a una pared de color blanco, mostrársela al estudiante, decirle, mira, esta pared es de color blanco, y que el estudiante te diga, no, es azul. Y entonces uno se queda sin argumentos. ¿Cómo te explico que esta pared es blanca si estás parado frente a ella, viéndola, y me sostenés que es azul, verde, lo que sea? Cuando lo que estás haciendo es negando la realidad que tenés delante de tus ojos. Ahí es donde se acabó la posibilidad de aprender e incluso de discutir en el sentido del diálogo, ¿no? Entonces, creo que con la Agenda 2030 estamos un poco en ese lugar. Es obvio lo que la Agenda 2030 intenta. Y lo que la Agenda 2030 intenta es llevar un poco de justicia social al nivel internacional. Lo que la Agenda 2030 intenta es poner a los países a trabajar juntos para resolver problemas que solamente podemos resolver juntos. Nadie puede resolver solo ninguno de los problemas que plantea la Agenda 2030. ¿Es excesivamente compleja? Posiblemente. Yo creo que el problema del desarrollo es un problema excesivamente complejo, con lo cual las herramientas con las que hay que aproximarse a él van a ser complejas, no van a ser simples. Pero están lejos de cualquiera de esas teorías disparatadas que estamos escuchando una y otra vez por el mundo. Ni la creó una élite mundial, ni hay quien esté tratando de dominar el mundo a través de la Agenda 2030. Ni siquiera la Agenda 2030 impone políticas. La Agenda 2030 lo que dice es, acordamos en estos objetivos y que cada país los tome como prioridad y los implemente como le parezca y pueda de acuerdo a sus prioridades y su realidad. Entonces, no hay políticas mandatorias dentro de la Agenda 2030. Lo que hay, y otra vez volvemos a las redes sociales y a la inteligencia artificial, es una profusión de teorías disparatadas. Claro, le hemos dado a cualquier
persona, y usar un insulto, pero mejor no. Le hemos dado a cualquiera la facultad de sentarse frente a una computadora y compartir lo que se le ocurra con todo el mundo en situación casi que de igualdad presupuesta de acceso a los medios, y entonces lo que diga un científico en términos científicos puede ser mucho menos atractivo que lo que diga un loco que se le ocurrió que el mundo está invadido por reptiles disfrazados de personas. No sé si conoces el caso, por ejemplo, de los pájaros no existen. No. Porque es muy ilustrativo. Es una de las teorías locas de estas teorías infames, pero que es muy ilustrativo porque se hizo intencionalmente. Un grupo hizo una prueba sociológica y armaron toda una explicación de por qué los pájaros no existen, que son en realidad, afirmando que son en realidad robots a través de los cuales los gobiernos nos controlan, por eso se paran en los cables de luz para recargar batería. Toda una teoría, todo un dibujo de cómo es internamente un pájaro, dónde está la cámara, los sensores. De hecho, las defecaciones de los pájaros eran la forma de limpiar el sistema y mantenerlo permanentemente. Toda una teoría loquísima. Y salieron con una camioneta que plotearon con los pájaros no existen, armaron una ONG y salieron por todos lados con los pájaros no existen. El tema es que era un experimento, a ver si la gente se sumaba a esta idea absolutamente loca. Y la gente se sumó. Y entonces en un momento dijeron, no, esto es una tontería, esto es un experimento. Empezó entonces la gente. ¿Cuánto les pagaron a ustedes desde los gobiernos para esconder la realidad? Y no hubo forma de detenerla. Y hoy tenés miles de personas en el mundo creyendo que los pájaros no existen. Y que son robots enviados por los gobiernos. Una vez lanzada no se puede detener. En ese marco, cuento esta anécdota porque me parece que es muy ilustrativa del marco donde vivimos, ¿no? El marco en el que estamos insertos. Y que nos hayamos amigado tanto con las distopías, ¿no? Que estemos mirando tanta película y que surja tanta literatura sobre distopías. Creo que tiene también mucho que ver con eso desde el punto de vista cultural. Estamos buscando procesar a través de lo cultural lo que estamos viendo en la realidad del día a día. El mundo ya es la distopía del mundo de hace 50 años, el mundo en el que vivimos hoy. Entonces estamos buscando cómo procesar todo eso. Sin embargo, claro, pues hay prácticas que alimentan este discurso que vienen pues de fuentes confiables, de líderes confiables, ¿no? Por ejemplo, hoy Estados Unidos, creo que es el ministro de Sanidad ha confirmado ya que ya no va a haber una pauta de vacunas obligatoria en la niñez, ¿no? Durante la niñez. Claro, obviamente estas decisiones vienen de líderes confiables, pues también avivan el discurso de la Agenda 2030, todo lo que pasó durante la pandemia, las vacunas, y así también te puedo citar muchas situaciones que tú ya conoces, ¿no? De los movimientos migratorios, y son alentados para que haya una única raza. Entonces, claro, eso sí lo alimenta mucho, como te comento, este debate, ¿no? Porque pues finalmente vienen de líderes, vienen de presidentes, vienen de personas que democráticamente además pues están representando un país, ¿no? No son influencers que en su casa se inventan lo que sea. No, pero llegan al poder porque cuentan con el apoyo de influencers. Es decir, no son líderes políticos. Es muy difícil encontrar en el mundo de hoy líderes políticos, más allá que uno esté de acuerdo o en contra con las políticas que hizo, pero ¿dónde hay un Churchill? ¿Dónde hay un De Gaulle? Gente que efectivamente tiene una capacidad de mirar al mundo con una profundidad analítica y con una certeza política. ¿Dónde están esos líderes hoy? El nivel de liderazgo mundial que tenemos hoy es paupérrimo. Y no hay país que se esté salvando de esto.
Estoy muy de acuerdo. Entonces, uno dice, lo dijo el líder del país. El líder del país puede ser un botarate absoluto que llegó a ese cargo porque fue un personaje divertido durante las campañas. Y entonces atrajo la atención porque era divertido. O por outsider, porque la gente está cansada de lo que ve y creen cualquier cosa que venga por fuera, aun cuando lo que venga por fuera sea algo completamente sin sentido. Claro, son tantas las cosas, tantas las cosas que se juntan en estos procesos, pero lo que yo sí creo es que hoy no podemos considerar que una afirmación sea seria porque venga de un presidente o de un ministro. No son fuentes de seriedad, son fuentes que uno tiene que verla y puede preocuparse, hay que prestar atención porque es una persona que toma decisiones sobre el destino de mucha gente. Pero eso no lo convierte en una persona seria. Y hoy tenemos muy pocos líderes serios en el mundo, contados con los dedos de una mano, me sobrarían. Estoy muy de acuerdo contigo y sigue resonando con esta frase que acabas de decir, que tenemos líderes paupérrimos. Y es así, Javier, qué pena, qué deterioro, pero es así. Son los que están llevando hoy la dirección de los países y del mundo de manera... Pero los elegimos nosotros, ¿eh? Ya. Hay que hacerse cargo también de eso. Los estamos eligiendo nosotros. No estamos hablando en la mayor parte de los casos de dictadores. No estamos hablando de lo que pasa en Afganistán. Claro. Los elegimos nosotros. En nuestras democracias europeas, occidentales, ponerle el nombre que quieras. Somos nosotros los que estamos tomando esas decisiones porque nos sentimos tan perdidos en un punto que no sabemos. Digo, es como si estuviéramos en un shock permanente. Si alguien no leyó el libro La teoría del shock, yo lo recomiendo fuertemente porque creo que ayuda mucho es de Naomi Klein y es un libro que ya no es nuevo. Creo que ayuda mucho a entender el mundo en el que estamos y por qué pasan las cosas que pasan en el día de hoy. Estamos en una suerte de shock permanente. Cuando uno está en shock, está débil, está predispuesto a ser guiado por alguien que parezca que tiene certeza, porque uno no sabe cuál es el camino para dónde reaccionar. Entonces lo que tendríamos que hacer en términos generales, volvemos a las grandes soluciones que hacen falta, es sacar a nuestras sociedades de esta situación de shock primero, para que puedan reaccionar. Pero vos fíjate que los chicos que están creciendo, yo tengo 54 años, yo nací y me crié con la lógica de la Guerra Fría por detrás, y si se quiere en un punto también con la idea del terror nuclear. Eso fue parte de mi realidad. Los pibes que vinieron después del final de la Guerra Fría, que ya están en las universidades, no crecieron con ese marco. Se les nota, no crecieron con ese marco. Los pibes que están creciendo hoy, que se están formando hoy, que están tomando hoy conciencia del mundo, están tomando conciencia del mundo viendo que Rusia puede hacer lo que quiere en Ucrania, que puede haber un genocidio en marcha y el mundo lo mira, se pega con el puño en el pecho y lo deja seguir. O sea, ¿qué mundo les estamos naturalizando? Es lo que yo me pregunto. Y esas son las cosas que a mí me asustan del futuro. Porque se van a combinar este tipo de cosas con las capacidades de la inteligencia artificial, con un multilateralismo probablemente muy débil, con líderes muy irresponsables. Y no es que yo quiera ser pesimista. De hecho, creo que nadie que trabaja en los temas que trabajamos nosotros puede ser pesimista. No podemos. No, por naturaleza somos idealistas. Totalmente. Yo no sé, yo creo que hay soluciones y no están lejos. Lo que hace falta es realmente construir ese abajo arriba contra gente poderosa que está buscando que no nazca. Pero yo veo señales de que hay cosas cambiando. Yo sinceramente veo señales de cambio. ¿Cómo cuáles? A mí, por ejemplo, me ha marcado fuertemente
todo lo que ha sido la lucha de las mujeres en el mundo en los últimos años. Yo aprendí mucho de ellas, muchísimo. Incluso tuve que aprender a relacionarme con ellas y conmigo y con quien soy de otra manera. Eso fue un triunfo político de los que necesitamos. Que hayan ido tan lejos genera unas reacciones muy fuertes, pero ha pasado. Que estemos empezando a manejar categorías técnicas como entidad no humana sintiente, que es una categoría técnica que ya ha permeado el derecho internacional, por ejemplo, y los derechos nacionales también. Esto es seres que no son seres humanos con los que compartimos la Tierra, pero que tenemos certezas de que sienten. Y entonces hay que protegerlos porque sienten. Porque es cruel no proteger a una vida que siente dolor, siente temor. Es cruel, que tiene una cierta conciencia de estar preso cuando está en un zoológico, o de ir falleciendo de a poco cuando un barco de pesca lo levanta y lo deja tirado sobre cubierta. Eso es un paso adelante fuertísimo, porque habla de un cambio de mentalidad. Pensar que la naturaleza pueda ser en sí misma portadora de derechos. Eso es un cambio de mentalidad. Entonces, hay cosas que están moviéndose y hay cosas que se están moviendo a la fuerza. El tema migratorio va a terminar cambiando a la fuerza simplemente porque los sistemas de jubilación y pensión en los países centrales no aguantan sin los migrantes. Entonces un día van a empezar a ser bienvenidos porque van a ser la solución. Y va a haber que trabajar con la cabeza de aquellas personas que odian. A mí alguna vez me han preguntado, ¿cuál crees vos si tuvieras que elegir un problema mundial? ¿Cuál crees que es hoy el problema mundial más grave? Y mi respuesta no ha cambiado en los últimos 10 años. El problema mundial más grave es que nos hemos olvidado cómo se dialoga. Pero cómo se dialoga en serio, no como dos personas se juntan y comparten una sala para discutir sobre un tema. Dialogar implica reconocer que el otro tiene razones tan válidas como las mías. Dialogar implica que el otro es un par, que lo que yo tengo no es mejor que lo que tiene él, que tengo que poder hablar y tengo que saber escuchar, y tengo que tomarme en serio lo que me dice, y tengo que exigirle que se tome en serio lo que le digo yo. Dialogar significa un intercambio muy profundo entre pares, muy profundo entre pares. Es mucho más complicado de lo que parece. Pero el diálogo es la única manera a través de la cual podemos construir comunidad y es la única manera a través de la cual podemos construir esas soluciones que hacen falta. Entonces, recomponer el tejido de diálogo es algo sumamente necesario y volvemos otra vez a las redes sociales y a la inteligencia artificial que obstaculizan ese diálogo en vez de facilitarlo. Y nos roban los sentidos de las palabras, ¿no? El sentido de lo que es ser un amigo, un contacto, un seguidor, nos lo han robado. Las redes sociales lo han reconvertido en cosas completamente diferentes. ¿Cuántos amigos tenés? 7.000. Claro. ¿Cuántas personas te siguen? 5.000, vamos a hacer la revolución, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nos han cambiado muchos sentidos, tenemos que empezar a repensar y a reacomodarnos. Yo creo que los próximos 10, 15 años en ese sentido van a ser años muy, muy, muy críticos. Son los años en los que la inteligencia artificial se va a estabilizar, no porque deje de crecer, se va a estabilizar en el sentido de que ya va a ser parte natural de nuestra vida. Vamos a empezar a encontrarnos con que los jóvenes van a ser nativos digitales de la inteligencia artificial. Digo, yo no soy ni nativo de Internet. Cuando yo nací, yo tuve Internet cuando ya era un adolescente grande por primera vez. Sí, claro, yo también, preadolescente. Uh-huh. Yo escuché, en lo que llevo de la vida, escuché música en disco, en cassette,
en minidisc, que la gente ya ni se acuerda que estaba, en CD, en CD, y ahora la escucho de manera digital. 5 veces en lo que llama mi vida ha cambiado 5 veces la forma en la que se escucha música. Entonces, ni te cuento lo que pasa con otras tecnologías que cambian mucho más rápido que la tecnología musical. Y que, de hecho, ni nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que tenemos en el bolsillo, digo, esos celulares. La misión Apolo que alunizó con una computadora que tenía menos capacidad que la que tiene cualquier celular que tenemos nosotros en el bolsillo. Y entonces, claro, tenemos que rearmarnos en un mundo distinto. Hay cosas que están pasando, ¿eh? Y por eso digo, hay cosas que son buenas, hay cosas que nos van ayudando a entender. Digo, desapareció el miedo, ya que estamos en estas cosas también de tecnología, desapareció el miedo a Terminator. O sea, nadie espera que llegue un Terminator. Hoy las películas distópicas sobre inteligencia artificial ya no son robots que vienen del futuro a matarnos a todos. Y esto es porque entendimos mejor que esa no es la manera. Y entonces nos encontramos con películas del estilo de Ex Machina, Her, una reciente película española que también recomiendo mucho, que se llama Justicia Digital. Se van reconviniendo, digo, aprovecho el cine como expresión cultural para hablar de estas cosas también, ¿no? Estamos en un proceso de cambio. Creo que los 10, 15 años que vienen en el futuro inmediato nuestros van a ser muy definitorios para ver hacia dónde termina de volcarse el mundo. Javier, ahora ya entrando en un Javier ya más personal, considerando tu trayectoria, que repito, has sido una persona, y eres una persona muy influyente en el ámbito internacional del multilateralismo. Has estado en los niveles más altos y estás de las Naciones Unidas, eres académico, en fin, eres una persona que has estado en muchas trincheras y conoces muy bien y has vivido muchísimo. Si ahora miraras... Sí, pero me vas a hacer poner colorado, sí. Si ahora miraras hacia atrás, ¿cambiarías algo de tu trayectoria profesional? ¿Cómo impactaría en tu vida personal? ¿O no haces este ejercicio a veces de mirar hacia atrás? Vivo mirando hacia atrás, porque me parece que es la única manera de poder mirar seriamente hacia adelante. Solo puedo proyectar con algún sentido si miro hacia atrás también, y además porque atrás me queda mucha gente a la que agradecerle y que me ha ayudado mucho en la vida. Entonces siempre hay que pegar un vistazo para arriba del hombro para asegurar que sigan ahí, que uno los está tratando bien además. Entonces sí, soy una persona que miro mucho para atrás y me reviso mucho, constantemente, te diría. Si cambiaría algo, o sea que posiblemente no, porque yo a esta altura soy muy amigo de mis errores. Creo que no hubiese sido quien soy si no hubiese cometido los errores que cometí. Sin duda. Y si lo pongo en la balanza, estuve siempre rodeado mucho más por gente buena que por gente mala. Y siempre tuve más abrazos que golpes. Entonces, si cambiaría algo en mi vida, no lo sé. ¿Podía haber sido mejor mi carrera? ¿Podía haber sido yo una persona mejor? Seguramente. Hay lugares donde yo puedo identificar que tomé un camino cuando debía haber tomado otro, sin lugar a dudas. Después de ver lo que pasó, ¿no? Con las consecuencias. Pero hay dos cosas que me tienen muy tranquilo. Una es que siempre hice lo que me pareció que tenía que hacer y que era lo correcto en ese momento. Y la segunda es que aun cuando me equivoqué, siempre pedí perdón cuando tuve que pedirlo, por una parte. Y por la otra parte, esos errores los llevo conmigo. Y me hacen ser quien soy. Entonces, si pudiese cambiar algo de mi pasado, lo cambiaría.
Creo que simplemente lo que haría pero esto es un juego, ¿no? Es a partir de la conciencia de lo que uno sabe hoy, hubiese disfrutado muchísimo más de otros momentos que naturalicé y hoy me doy cuenta que no es así, que no eran momentos naturales. Los hubiese disfrutado mucho, pero no, en términos generales no cambiaría, no prácticamente, no cambiaría nada. Este soy yo. Con lo bueno y con lo malo, este soy yo. Y estoy bien conmigo. Y estoy rodeado de gente que vale mucho, a la que quiero mucho y que no. Por ahí un cambio en alguna dirección me alejaría de esta gente y no quiero. Son mis amores. ¿En qué momento te encuentras ahora profesionalmente y qué podemos esperar de Javier en el mediano o largo plazo? ¿Cuáles serán tus contribuciones? No tengo idea cuáles serán mis contribuciones. Te puedo decir un poco en qué momento me encuentro ahora. Estoy en un momento donde necesito mucho más de cosas que me hacen bien. ¿Qué quiero decir con esto? Fueron muchos años trabajando a un ritmo brutal, sin horarios, en marcos de decisiones que había que tomar en plazos a veces muy cortos y eran decisiones importantes, en discusiones sobre cosas que realmente tenían la posibilidad de producir cambios en la vida de otra gente que uno quería producir o que quería evitar. He estado mucho tiempo bajo un estrés muy profundo desde el punto de vista laboral. ¿Dónde estoy hoy? En un momento en donde disfruto mucho más, me tomo mucho más tiempo, tengo la posibilidad de tomarme mucho más tiempo para mí, para disfrutar de estar cerca de mi gente, para hacer cosas que me divierten, para hacer algún que otro salto al vacío. Yo soy una persona que viene siempre del campo de las ciencias sociales y de repente me encontré a mí mismo anotándome en un posgrado sobre inteligencia artificial generativa y teniendo que empezar a lidiar nuevamente con los números y las operaciones matemáticas complejas. Estoy en un momento de mucha tranquilidad y mucha libertad interna. Entonces, ahí es donde estoy. ¿Qué pueden esperar? Y yo creo que de estos momentos siempre nacen cosas buenas. Así que lo que espero es que lo que puedan encontrar mío en el futuro sean cosas donde se empiece a cruzar cada vez más fuerte el saber que uno ha ganado con los años con esta cosa de sentirse tranquilo y de revalorizar ciertos afectos, ciertos espacios, ciertos reencuentros. No sé, probablemente mis próximos trabajos sean mucho más humanos que lo que han sido los anteriores. Pues Javier, muchísimas gracias por esta entrevista, que sepas que te seguiremos muy de cerca. Además, leyendo también tus artículos en tu blog, que si quieres mencionar dónde pueden también acceder a estos recursos que vas compartiendo, que es un análisis. Si quieren saber en qué ando profesionalmente, la forma más fácil es buscándome en LinkedIn, porque en LinkedIn se combinan todas las fuentes que vienen de distintos lugares y yo ahí, y juro que no publico cosas de me duele la cabeza ni saco fotos de platos de comida. No me queda muy claro. Puramente profesional. Si a alguien le interesa saber por dónde ando, qué ando escribiendo, qué ando diciendo, con quién me ando peleando y con quién me ando amigando, la opción más fácil es buscar mi nombre así tal cual, Javier Zuraski, en la página de LinkedIn. Todo lo que subo ahí, o casi todo lo que subo ahí, está en español y en inglés. Así que creo que es la manera más práctica. Perfecto. Pues Javier, muchísimas gracias por este espacio, por compartir tanto conocimiento en esta entrevista. Mucho éxito en esta etapa en la que te encuentras y vamos hablando. Sí, eso sin ningún lugar a dudas, Ingrid. Gracias a vos, siempre es un placer conversar con vos y sentirte cerca, aunque estemos lejos en el mundo. Somos compañeros y abrazamos causas muy similares. Y yo siempre digo, en estas peleas que hay para dar, no sobra nadie, todo lo contrario.
Así que gracias a vos por tenerme en cuenta y gracias a vos por estar ahí también poniendo tu parte para construir este mundo que yo creo que ya muchos de nosotros nos merecemos tener. Así es. Muchas gracias, Javier. Te mando un abrazo. Chao. Chao, chao.